Saludos, estimados estudiantes. Soy el ingeniero Rigoberto Vargas Saavedra, docente de Física de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. Vamos a continuar con el estudio de la mecánica clásica, esta vez con el tema de trabajo y energía. Al ver esta imagen, supongamos que tratamos de calcular la velocidad de la flecha que es disparada con un arco. ¿Cómo podemos resolver eso? Pues aplicando las leyes de Newton y todas las técnicas de resolución de problemas que hemos aprendido hasta el momento. Pero nos vamos a encontrar con un obstáculo importante. Después de que el arquero suelta la flecha, la cuerda del arco ejerce una fuerza variable que depende de la posición de la flecha. Por ello, los métodos sencillos que aprendimos en Física 1 no bastan para calcular la velocidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Para resolver esto, vamos a presentar un nuevo método basado en los conceptos de trabajo y energía. La importancia del concepto de energía surge del principio de conservación de la misma, que dice así: la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma de una forma a otra. En un motor de automóvil, la energía química almacenada en el combustible se convierte parcialmente en la energía del movimiento del auto. Es lo que hace que se mueva, y parcialmente en energía térmica, porque si tocamos el capó del vehículo vamos a sentir que está caliente. En un horno de microondas, la energía electromagnética obtenida de la compañía de electricidad se convierte en energía térmica en el alimento cocido. Como ven, hay diferentes energías en juego. En estos y todos los demás procesos que vamos a estudiar, la energía total, que es la suma de todas las energías presentes en diferentes formas, no cambia. En esta unidad conoceremos algunas formas de energía muy importantes, tales como la energía cinética, que también es conocida como la energía del movimiento, y es la que vemos acá cuando la flecha ya comienza a moverse y sale disparada. También vamos a estudiar la energía potencial gravitatoria, que tiene que ver con la posición y altura de un objeto, y la energía potencial elástica, que es la que posee la cuerda del arco y le proporciona movimiento a la flecha. Y vamos a ver también la relación de estas tres con el concepto de trabajo. También consideraremos el concepto de potencia. Estas son las metas de aprendizaje en esta unidad. ¿Qué vamos a aprender? Pues 1. ¿Qué significa que una fuerza efectúe trabajo sobre un cuerpo y cómo calcular la cantidad de trabajo realizada? 2. La definición de energía cinética, conocida como energía de movimiento, de un cuerpo, y lo que significa físicamente. 3. Cómo el trabajo total efectuado sobre un cuerpo cambia la energía cinética del cuerpo y cómo utilizar este principio para resolver problemas de mecánica. Y 4. Cómo resolver problemas que implican potencia. Iniciamos con el concepto de trabajo, que lo vamos a representar con la letra mayúscula W, esto por su nombre en inglés, work, y es una magnitud física que mide la cantidad de energía de cualquier clase que pasa a otra forma, o que se transmite de un cuerpo a otro. Entonces la clave está en que el trabajo mide cualquier tipo de energía. Podemos ver algunos ejemplos. En el primero, una persona está levantando una maleta y para lograrlo necesita aplicar una fuerza que por lo tanto realiza un trabajo. ¿Qué energía está midiendo? Pues una energía que vamos a estudiar acá, conocida como energía potencial gravitatoria. En la segunda figura, dos personas empujan una caja y para lograr que se mueva le aplican una fuerza. Y desde el momento en que se mueve es que aparece la energía cinética. En otras palabras, ese trabajo está midiendo la energía cinética del cuerpo. En la tercera imagen,
La señorita, al lanzar la flecha, tiene que aplicarle una fuerza a la flecha para que salga disparada. Pero ¿quién le aplica esa fuerza? Pues es la cuerda extensible que posee energía potencial elástica. Entonces ese trabajo está midiendo la energía potencial elástica almacenada en la cuerda. Agregamos otros dos ejemplos. En la imagen, para el niño que está saltando en el trampolín, nos preguntamos, ¿cómo es que puede elevarse? Pues por una fuerza que le proporciona la base elástica del trampolín. Entonces, esa energía potencial elástica se transforma en energía potencial gravitatoria cuando el niño se eleva. Se está haciendo entonces un trabajo. Y en esta última imagen podemos ver las tres energías mencionadas. La señorita al correr posee energía cinética. Luego salta sobre el trampolín, el cual es elástico y por lo tanto la impulsa hacia arriba debido a la energía potencial elástica que almacena. Y al ganar altura aparece la energía potencial gravitatoria. Y a medida que va cayendo, como está en movimiento, pues vuelve a aparecer la energía cinética. En todos los casos se está realizando un trabajo. En nuestro lenguaje cotidiano solemos hablar de trabajo mental, trabajo físico, trabajo médico, trabajo científico, etc. Pero en física nos ocuparemos del trabajo mecánico. Para ello vamos a ver cómo calcular el trabajo realizado por una fuerza constante. Como vemos en la figura tenemos un objeto de masa m situado sobre una superficie horizontal sin fricción y al cual se le está aplicando una fuerza F, por lo que tiene un desplazamiento delta x en dirección horizontal. Podemos ver que entre la fuerza y el desplazamiento hay un ángulo θ. Por efecto de esa fuerza el objeto se mueve, así como vemos. Siempre la fuerza aplicada y formando el ángulo θ con el desplazamiento. La condición fundamental para que exista un trabajo mecánico es que tengamos una fuerza aplicada. En términos físicos, el trabajo W se define como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Entonces nuestra ecuación queda de esta manera. W igual al vector fuerza punto vector desplazamiento. Eso punto representa el producto escalar. Si recordamos de vectores y por la definición del producto escalar, podemos escribir nuestra ecuación así. Que W, o el trabajo, es igual a la magnitud del vector fuerza por la magnitud del vector desplazamiento por el coseno del ángulo θ, que es el que está entre los dos vectores fuerza y desplazamiento. Las unidades que va a tener el trabajo en el sistema internacional son los joules, representada con una J mayúscula, y sus dimensiones, masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. El trabajo que vamos a calcular con esa fórmula puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. ¿De quién depende eso? Del factor coseno de θ. En la figura podemos ver un objeto al cual se le están aplicando 4 fuerzas. La fuerza externa F, que forma un ángulo θ con el desplazamiento horizontal. La fuerza normal, que forma un ángulo de 90 con el desplazamiento. La fuerza de fricción, contraria al movimiento, forma un ángulo de 180 grados con el desplazamiento. Y el peso dirigido siempre hacia abajo, que forma un ángulo de 270 con el desplazamiento. Aunque también lo puedo medir en dirección horaria y en ese caso sería 90. Todos los ángulos medidos con respecto al desplazamiento. Analizamos entonces la fuerza, el trabajo que va a hacer esa fuerza. Si vemos, la fórmula es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Sabemos de vectores que la magnitud de un vector siempre es positiva. Por lo tanto, la magnitud del vector fuerza y la magnitud del vector desplazamiento son positivos. ¿De qué va a depender entonces el signo? Como hemos dicho,
del coseno del ángulo. Esta fuerza puede tener valores de ángulo desde 0 hasta 90. Puede ser mayor o igual que 0, pero menor de 90. En otras palabras, no incluye el 90. Entonces ustedes pueden comprobar acá, colocan valores al ángulo y le sacan el coseno. Puede ser 0, puede ser 5, 15, 60, 75, 89 y van a observar que siempre el resultado de ese coseno del ángulo es positivo. Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción? Esa es opuesta al desplazamiento. Ya dijimos que el ángulo que forma es 180. Entonces, al sustituir en la fórmula, sería la magnitud de la fuerza de fricción por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, 180. Y observamos que el coseno de 180 es menos 1, negativo, y por lo tanto ese trabajo es negativo. Pero ustedes pueden comprobarlo poniendo otro valor acá para otro trabajo. Un valor mayor de 90, puede ser 91, 100, 120, hasta llegar a 180, puede ser 179. Con cualquiera de esos valores, ustedes calculan el coseno de ese ángulo y van a observar que siempre da negativo. En otras palabras, repitiendo, entre 90 y 180, el coseno del ángulo es negativo y por lo tanto ese trabajo va a ser negativo. ¿Qué sucede con la normal y el peso? Pues como forma un ángulo, la normal, un ángulo de 90, y el coseno de 90, al sustituir acá la magnitud de la normal, la magnitud del desplazamiento y el coseno del ángulo 90, observamos que el coseno de 90 es 0 y por lo tanto el trabajo es 0. Lo mismo ocurre con el peso. Acá se utilizó el ángulo de 90, pero ustedes pueden utilizar el de 270 medido en dirección antihoraria como dijimos y van a observar que también el coseno de 270 es 0 y por lo tanto el trabajo del peso es 0. ¿Cómo vamos a interpretar el signo del trabajo? Pues cuando el trabajo es positivo, se dice que la fuerza aplicada ha aportado energía. En otras palabras, ese cuerpo está ganando energía. Eso sucede cuando se comprime un muelle. Un muelle es un resorte. O se levanta un peso. ¿Qué pasa si el trabajo es negativo? Significa que la fuerza ha hecho que se pierda energía. Esto siempre ocurre, como dice acá, en las superficies rugosas donde aparece la fuerza de fricción que hace que se pierda energía en forma de calor. Y si el trabajo es nulo, en otras palabras, vale 0, significa que no existen variaciones en el balance energético del sistema. En otras palabras, no ha ganado energía ni tampoco ha perdido energía. Para entender mejor lo explicado hasta el momento, hacemos el ejemplo 1, que nos habla de un cuerpo que se desplaza 18.5 metros sobre una mesa horizontal sin fricción mediante una fuerza de 75.8 newton que forma un ángulo de 23 grados con la horizontal. Nos piden determinar el valor del trabajo mecánico que realiza la fuerza. Pues es similar a lo explicado anteriormente. Hay un objeto, se le aplica una fuerza y por efecto de esa fuerza hay un desplazamiento y el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es el que nos dan acá de 23 grados. Pues solo sustituimos en esta ecuación. Este es el módulo de la fuerza, el módulo del desplazamiento y el coseno del ángulo. Hacemos en una calculadora científica esta operación y el resultado es 1290.8 joules. Problema sencillo que ya está resuelto. Hacemos un ejemplo 2 que nos dice que se aplica sobre un cuerpo una fuerza F igual a menos 80.0 I más 72.5 J newton. Partiendo de la posición R1, 3.55 I más 4.85 J metros, y llegando a la posición R2, 8.50 I más 2.05 J metros. ¿Qué está sucediendo acá? Por acción de la fuerza sobre el cuerpo,
Hay un desplazamiento, esta es la posición inicial R1 y esta es la posición final R2. Entonces nos piden determinar el valor del trabajo mecánico W realizado por la fuerza y el ángulo θ que existe entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Cómo hallamos el trabajo? Pues con el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Observe que acá la simbología no es X, sino que es R, dado que las coordenadas de la posición inicial y final corresponden al plano cartesiano. Una componente en X y una componente en Y. Solo es simbología. Entonces tengo que hallar primero el desplazamiento. Y sabemos que el desplazamiento es la resta de la posición final menos la posición inicial. Entonces sustituimos los valores. Esto es R2, esto es R1 y los vamos a restar. Entonces sería 8.50 I metros menos 3.55 I metros. Y el otro 2.05 J metros menos 4.85 J metros. El resultado 4.95 I menos 2.80 J, todo en metros. Este es nuestro vector desplazamiento. Ahora lo vamos a multiplicar escalarmente por el vector fuerza, que es el que nos da el problema. Utilizamos esta fórmula, sustituimos, este es el vector fuerza, este es el vector desplazamiento que acabamos de encontrar, y hacemos el producto escalar. Multiplicamos la componente en I del primer vector por la componente en I del segundo vector, y es lo que aparece aquí, con sus respectivas unidades, newton y metro. Y lo mismo la componente en J del primer vector por la componente en J del segundo vector. Obsérvese que se está tomando en cuenta el signo de cada una de las componentes. Entonces, al hacer este producto, menos 80 por 495, el resultado es menos 396. Y el resultado de newton metro es joule. ¿Por qué ya no aparece el I? Si recordamos de vectores, el producto escalar I.I es igual a 1. Lo mismo sucede con el producto escalar J.J es igual a 1. Entonces ya no aparece ni la J, solo los resultados numéricos. Y el otro es 72.5 por menos 2.80, que es menos 203 joules. Sumamos algebraicamente esos dos valores y obtenemos un trabajo de menos 599 joules. Ahora tenemos que hallar lo otro, que es el ángulo entre los dos vectores. Para ello necesito conocer la magnitud de los dos vectores, la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento. Y si recordamos, la magnitud de un vector es la suma del cuadrado de las componentes. Entonces para la fuerza es menos 80 al cuadrado más 72.5 al cuadrado. Un número negativo elevado al cuadrado se va a hacer positivo. Y nos queda que el módulo de la fuerza es la raíz cuadrada de 11.656.25, todo en newton. Lo dejo de esta manera para tener el valor exacto. No quiere decir que no le podemos sacar la raíz, claro que podemos. Si a usted no le gusta trabajar con raíces, pues le saca la raíz y pone el número en decimales. Lo único que no va a ser un valor exacto, va a ser aproximado. Lo mismo hacemos con el vector desplazamientos, la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y hacemos la suma y el resultado es 32.3425 raíz cuadrada de ese número en metro. Ya tengo las dos magnitudes, tengo el trabajo y aplico la formulita despejada del trabajo para hallar el ángulo. Ya despejado es coseno inverso de el trabajo entre el producto de las magnitudes de los dos vectores. Sustituimos, el trabajo es menos 599, esta es la magnitud de la fuerza, esta es la magnitud del desplazamiento. Hacemos esta operación y al número que nos resulta acá le sacamos coseno inverso. ¿Cuál es el resultado? 167.3 grados, que sería el ángulo entre los dos vectores fuerza y desplazamiento. Recordemos que dijimos que si el ángulo está entre 90 y 180, el producto escalar o el trabajo es negativo. Entonces se cumple eso. Trabajo negativo, ángulo entre 90 y 180. Significa que
lo que hemos hecho está correcto. Aquí terminamos y resolvemos el ejemplo 2. Continuaremos en un nuevo video con el tema. Muchas gracias por su atención.